Ay, la NBA. Es el lugar en el que conviven 30 franquicias, algunas de las cuales buscan ganar ya, otras buscan deshacerse de lo que tienen para poder acumular assets futuros y poder competir a largo plazo, y otras están en medio del proceso de reconstrucción que les permitirá, esperan, competir a medio e incluso quizás a corto plazo. En este último modo se encuentran los Houston Rockets, el equipo del que vamos a hablar hoy. Un equipo que tiene una acumulación de talento absolutamente loca en sus manos y que no tengo muy claro exactamente qué es lo que tienen en sus manos aparte de talento puro. Es decir, no sé cómo va a encajar todo. Y creo que ellos tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es ver posibles escenarios de desarrollo para estos jugadores que ya tienen, ver también algún tipo de salidas que podrían darse para ver qué podría llegar en su contraparte y también ayudar a competir a Houston Rockets. Y pues vamos a ver cuáles son las claves del futuro de esta franquicia, porque futuro hay, pero puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Lo primero de todo es hablar de la plantilla de estos Houston Rockets. Para esto lo vamos a dividir en tres partes. Primero, los jugadores que llegan mediante agencia libre, luego hablaremos de los jugadores que ya estaban antes y, para finalizar, hablaremos de los jugadores que han llegado en este draft y cómo se puede complementar todo. Vamos a empezar, como decía, con la agencia libre y hay dos nombres que son de bastante prestigio, sobre todo teniendo en cuenta que esta clase de agencia libre no era la más glamurosa de los últimos años, y son Fred VanVleet y Dillon Brooks, dos jugadores que llegan con contratos, en mi opinión, absolutamente tóxicos, porque darle 130 millones en 3 años a Fred VanVleet es una burrada y darle 80 millones en 4 años a Dillon Brooks creo que es algo que nadie iba a hacer, ni siquiera dar 10 millones menos, por lo cual creo que han sobrepagado sobremanera a Dillon Brooks y también a Fred VanVleet, porque no creo que tuviera ninguna oferta que se acercase a esto en cuanto a valores económicos. Son dos jugadores de experiencia que en teoría llegan para poner una cultura, porque son jugadores también de cierto carácter, sobre todo el caso de Dillon Brooks, que en cuanto a habilidad sobre la cancha, pues podremos pensar mejor o peor de él, pero en cuanto al carácter tiene de sobra. Ahora, tengo que decir, han dado 210 millones de dólares a los dos peores tiradores de la NBA. No en cuanto a larga distancia necesariamente, aunque tampoco tienen grandes porcentajes, sino los dos peores encestadores de la NBA desde cualquier distancia, cogiendo los cómputos totales. Dillon Brooks es el segundo jugador que menor porcentaje de sus tiros en general anotó desde la cancha, con más de 13 intentos por partido, y no alcanzaba el 40% de acierto desde la cancha, no desde el triple, desde la cancha. 39,6% es el número exacto. ¿Y quién era el jugador que tiraba peor, puesto que Dillon Brooks era el segundo? Sí, amigo, el peor era Fred VanVleet. 39,3% desde la cancha, tirando 16 veces desde la cancha. Además, ambos tenían porcentajes bastante pobres de acierto en el tiro de 3, 34% para Fred VanVleet, 32% para Dillon Brooks. Estamos ante dos jugadores que vienen de tirar mucho y que vienen de anotar poco en relación a los tiros que intentaban. Y no es algo que sea flor de una temporada que me puedan decir, es que Fred VanVleet no estuvo acertado el año pasado. No, Fred VanVleet en toda su carrera totaliza 4 temporadas en las que alcanzó el 40% y en ninguna de ellas alcanzó el 43% en tiros de campo en general. Además, 2 de esas campañas fueron en sus primeros 3 años, tirando 7 y 9 veces por partido, volúmenes mucho más bajos que ahora, y la otra, que fue la anterior a esta pasada, la temporada 21-22, anotó el 40,3% de sus tiros, es decir, apenas alcanzó el 40%. Y Dillon Brooks tampoco ha sido nunca un anotador efectivo, sobre todo a partir del momento en el cual empezó a tomar tiros allá por la 2019-2020,
que pensaba que era Kevin Durant y es algo que persiste con él. Son dos jugadores entonces ya de por sí que tienen peligro, tienen potencial también para hacerlo bien, para poner esa cultura, para dar el esfuerzo que se necesita. Hemos visto los vídeos de Van Vliet entrenando con alguien que ya estaba, Jalen Green, pero también tienen ese peligro de instaurar una especie de anarquía, tirar demasiado, sobre todo que Fred VanVleet estaba en condiciones bastante mejores en Toronto de lo que va a estar en Houston Rockets en cuanto a los jugadores que le rodean, al menos este primer año, y entonces pues nos queda un poco esa incógnita de saber cómo van a desempeñarse ellos en la cancha y si al final van a tener quizás demasiados tiros estos dos jugadores y al final van a impedir el buen desarrollo de los jóvenes en Houston Rockets, que es lo más importante ahora mismo. Y dicho esto, vamos a pasar a hablar de los jugadores que ya están en Houston, que ya vienen de pasar temporadas allí y que son el núcleo duro, parte del núcleo duro del futuro de estos Houston Rockets. Estos jugadores son Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith y Tari Eason, con especial énfasis en Sengun, Jabari Smith y Jalen Green. Son tres jugadores que se pueden complementar a la perfección y Tari Eason, hablaremos después de los posibles escenarios futuros de estos Houston Rockets, puede ser también un jugador que puede tener un rol providencial en el buen futuro de esta franquicia, como explicaré un poquito más adelante. Jalen Green es un jugador pues que ya conocemos la mayoría, es un tremendo anotador, en cuanto a talento no hay ninguna duda sobre su habilidad tanto técnica como atlética, pero la toma de decisiones es un punto de interrogación todavía a día de hoy. Hay mejoras por partes, pero también hay momentos en los cuales parece que desconecta mentalmente y decide ponerse en checker mode, es decir, tirar, tirar y tirar. Además, en defensa, Jalen Green es un jugador muy inconsistente, no tiene mucho fondo físico en cuanto a potencia, fuerza pura, y eso pues le pone en dificultades y además también es bastante inconsistente en cuanto a lo que es el esfuerzo. No siempre está dispuesto a darlo y eso quizás pues con influencias de jugadores como Fred VanVleet y Dillon Brooks quizás se pueda dar más en ese lado de la cancha, además de tener un poquito menos de responsabilidades en ataque, por lo cual más energía para gastar en defensa, pero no estoy dispuesto a decir que 100% va a dar un paso adelante en ese lado de la cancha y tampoco puedo decir al 100% que vaya a dar el paso adelante en ataque, aunque talento tiene de sobra para convertirse en una de las estrellas de la liga. Alperen Sengun es quizás el jugador más a tiro fijo que tienen estos Houston Rockets, o sea, el que tiene el suelo más alto, digamos, y también quizás el techo más alto. Hemos visto este pasado año un jugador como Nikola Jokic no ganar el MVP por poco y ganar el MVP sí de las finales y además llevar a su equipo al título. Alperen Sengun es un jugador que tiene muchas cosas en común con el serbio, sin querer abrumarle con una comparación tan grande tan pronto, sí que es uno de los jugadores en la NBA actual, incluso en la historia, porque históricamente los pivots han tenido un rol bastante diferente al que ocupan Sengun y Jokic, que más se parece al genial pivot serbio, por lo cual ¿por qué no convertirse en alguna versión de Jokic Light en el futuro o poder ser incluso el centro pivotal de esta franquicia en el futuro? Es algo de lo que hablaremos en los posibles escenarios cuando hayamos hablado un poco de toda la franquicia. Jabari Smith, eso sí, es un jugador que tiene muchísimo potencial para el futuro. La defensa ya está aquí, ya la demostró el año pasado. Hubo un vídeo sobre él incluso en este canal en el cual detallé pues la defensa y el potencial en general de Jabari Smith como jugador. Habíamos puesto la lupa un poco sobre él y la verdad es que ya contra Giannis Antetokounmpo, toda una superestrella de la NBA, un doble MVP en sus mejores años ahora mismo, lo hizo muy bien en un partido de temporada regular contra él. Obviamente no fue en playoffs porque los Houston Rockets del año pasado pues daban para lo que daban, pero Jabari Smith ya mostró la actitud. Además, en la Summer League este año ha mejorado crecimiento personal como jugador y también madurez mental, porque cuando sale un jugador a decir, mira, mi año rookie no fue excelente, no nos metimos en playoffs, yo pude haberlo hecho mejor y hay cosas todavía que perfeccionar, ¿por qué yo no iba a estar aquí en la Summer League? Es un buen signo.
Es un jugador que además no es la primera vez que tiene una declaración de este tipo. Es decir, la mentalidad es constante, está ahí. Es un jugador que es realista consigo mismo, sabe que todavía no está en el nivel que se le presentía al principio de su carrera, es decir, antes del draft, pero también es normal. También sabíamos que era un jugador que quizás iba a necesitar un poquito más de desarrollo, pero que si se daba todo iba a justificar con creces el ser un jugador top de draft. Y no me refiero con esto a ser una superestrella, pero sí a ser una pieza muy, pero que muy importante en un equipo ganador a plazo. Además, el crecimiento que ha mostrado Jabari Smith a lo largo de esta Summer League no solo es mental, sino también técnico, y con esto me refiero a una fase creativa un poco mejorada, no para los demás necesariamente, pero sí para sí mismo, un ball handling, un manejo del balón más fino, digamos, con una nueva capacidad para bajar el hombro, es decir, poder pasar el hombro sobre el rival y no estar tan recto como antes. La temporada pasada realmente le costaba botar el balón porque era muy rígido, digamos, en su movimiento. Y ahora pues ha conseguido un poco de wiggle, un poco de capacidad para bajar los hombros y bailar un poco, digamos, sobre la cancha, tampoco sin llegar a hacer ninguna locura, pero es algo que sí que le puede dar una dimensión adicional y es algo que tengo en duda para uno de los jugadores que han llegado este verano mediante el draft, que hablaré un poco más adelante de él, pero vamos a terminar esto hablando de Tari Eason, que es un jugador que ha mejorado bastante en su toma de decisiones y también en su inteligencia de juego en general a lo largo de esta Summer League y ha mostrado pues crecimiento real con respecto a la temporada pasada, al menos en teoría. Esto todavía habría que verlo un poquito más con los jugadores de la NBA de verdad y no con jugadores de Summer League que están buscando entrar en la parte final de algún roster, ser el último hombre de quizás no ni siquiera una rotación, sino una plantilla, pero Tari Eason ha dado también motivos más que suficientes para tener optimismo con él con respecto además a una muy buena temporada rookie en la que terminó en el segundo quinteto de novatos, por lo cual más cosas positivas, aunque en este caso con un poquito más de dudas sobre cómo se traducirá esto en la cancha contra jugadores del realmente más alto nivel, sin querer escupir encima de la Summer League, donde juegan jugadores bastante serios en sí. Eso sí, Tari Eason va a ser un jugador importante para estos Houston Rockets en el futuro. De eso no tengo duda, al menos en la construcción que tengo en mente. Luego, en cuanto a los jugadores que han llegado en este draft, Amen Thompson es la mayor noticia. Jugador súper atlético, muy bueno en defensa, capaz ya de defender todas las posiciones. Jugó muy poco en Summer League porque tuvo una lesión y no volvió a jugar, se lesionó un tobillo y no quisieron arriesgar más. Creo que ya habían visto lo suficiente como para saber que al menos en la Summer League no se habían equivocado con Amen Thompson y pues si desarrolla a lo largo de su carrera un tiro de tres medianamente confiable, cuidadito. Esto pasa con él y con su hermano Ausar. Entonces, un jugador muy ilusionante con el pick 4, capaz de finalizar cerca del aro con ambas manos, del cual no me fío todavía al 100% porque la Overtime Elite, que es la liga en la que jugó él el año pasado, no es ni de lejos del nivel ya ni de la G League, ni de ligas europeas, ni de la NCAA, por lo cual hay algunas dudas en cuanto a la traducción real de sus talentos en la NBA. Ahora sí, es un atleta superior a la mayoría de jugadores que se va a encontrar y creo que al menos en defensa ya está listo para contribuir algo. Luego en ataque tiene buena visión de juego, al igual que su hermano, y veremos si su capacidad de bote es suficiente para crear en situaciones de media cancha, es decir, en situaciones en las que no sea un contraataque, no llegue lanzado, pero en contraataque creo que este chico va a tener muchas facilidades en la NBA o en cualquier competición posible porque sus dotes atléticas son muy superiores a la media, incluso en la NBA. Luego Cam Whitmore llegó con el pick 20 a Houston Rockets. Fue una sorpresa que llegara hasta el pick 20 porque algunos analistas como Sam Vicini lo tenían incluso en su top 5 y desde luego es un jugador del que no se esperaba que cayese de la lotería. En el caso de Whitmore parece ser que fue en parte por malas entrevistas con las franquicias, es decir, pues no dijo las cosas que les gustarían haber escuchado las franquicias y además parece que
había inseguridades entre las franquicias con respecto a un tema de lesiones crónicas en la rodilla. Parece ser que no es un riesgo, sino que es algo que va a ir empeorando con los años, que según los estudios que tienen, que podrían llegar a estar equivocados, ¿no? Quién sabe. Pero según los estudios médicos que se han hecho alrededor de Cam Whitmore, pues es un fijo que va a haber lesiones de rodilla que van a aparecer en los próximos años y que van a ser cada vez más graves y cada vez más debilitativas, porque es algo crónico y no se va a ir después de una buena operación. Y pues parece ser que esto, en general, los workouts que no han sido muy buenos, las entrevistas que tampoco fueron buenas y el alto riesgo de lesión, quizás más tarde que pronto, pero parece ser que tienen bastante claro que terminará ocurriendo, han llevado a que todas las franquicias que eligieron en las 19 posiciones anteriores no seleccionaran a Cam Whitmore, que es un jugador que por talento, incluso scouts de todos los equipos, los general managers, todo parece ser que están todos de acuerdo, se espera que sea un jugador de alto nivel. O sea, es un jugador que ya de por sí se piensa que es mejor que el pick 20, que es donde fue elegido por los Rockets. Pues bien, Cam Whitmore llegó a la Summer League y dijo que no me lo tomo en serio, que no os gusta mi actitud, que no os parezco bastante profesional. Voy a ser el MVP de esto. Y así lo hizo. Cam Whitmore puso lo que tenía que poner en la cancha. Desde luego parece un acierto total de los Houston Rockets, aunque tengo pequeñas reservas con respecto a su potencial a largo plazo. Digamos que lo que le he visto me parece que es un jugador muy rígido, lo que dije antes de Jabari Smith, y que le puede llegar a costar pasar el hombro sobre su rival cuando es una situación de isolation, de uno contra uno, cuando no llega lanzado o cuando no ataca en un closeout, es decir, cuando no reciben el triple, sale la defensa a intentar defender un posible tiro y él puede atacar desde ahí con la ventaja de que el defensor está yendo hacia él y él está yendo hacia el lado del defensor, y por lo cual tiene una ventaja de velocidad ya de por sí que le permite sacar esa ventaja. Ahí creo que puede tener problemas Cam Whitmore, es decir, atacando en uno contra uno. Ahora sí, potencial clarísimo de 3&D, sobre todo si está mentalmente enfocado hacia la defensa, pero de 3&D no el promedio de la liga, sino puede ser el mejor 3&D de la NBA sin ningún problema, y si consigue desarrollar una vertiente creativa para sus compañeros y además un manejo de balón suficiente como para poder crear algo de verdad desde la nada, Cam Whitmore puede ser, otra vez más, como Jalen Green o Alperen Sengun, una auténtica estrella de esta liga. Por lo cual, en cuanto a talento, van más que servidos estos Houston Rockets. Tienen materia prima de sobra, como decía al principio del vídeo, para poder lograr algo grande, y además tienen un entrenador del que cada uno puede... Stops and run. A little bunch up top, flatten out there, give them space to work. Hey, two things. No transition points this quarter. 27-14 us. Making them score in the half court. If we do go post, if we hit the post, just get movement. Get movement. Give room, but get movement. You get whatever you want. Just cut off balls. Set some flares and some flashes. Finish the deal, man. You don't need no technicals. Just finish the deal. I'll take that. Finish the deal. Hey, finish with boards. ¿Es la cosa con más mérito de la historia? Quizás no, porque es un equipo con mucho talento. Ahora, el año pasado, con Joe Mazzulla, otro entrenador, de lo cual a nivel personal se pueden tener varias opiniones, no llegó a llevarlos a las finales de la NBA y cayó contra los Miami Heat, que eran octavos de conferencia, con una serie muy meritoria del Heat, pero Boston Celtics no repitió finales en la NBA. Con Ime Udoka el énfasis es simple. Primero hay defensa y luego hay el tiro exterior. Al menos esto es lo que tuvimos en Boston Celtics. Y creo que esto va a cambiar un poco, sobre todo en ataque, con los Houston Rockets. Creo que va a seguir apostando por la defensa por encima de todo, porque es un poco una seña de identidad para él. Ya lo fue como jugador. Y posteriormente creo que el ataque va a dar un poco un vuelco hacia adentro, porque aquí va a contar con la presencia de Alperen Sengun. Es un perfil que no tenía en Boston Celtics, capaz de anotar y también de distribuir desde el poste bajo, mientras que además no tiene jugadores como Jason Tatum o Jaylen Brown.
Jalen Green es muy bueno, Amen Thompson no tiene mala pinta, Cam Whitmore más de lo mismo, pero no estamos hablando de jugadores a día de hoy del mismo nivel que los Jays en Boston, por lo cual creo que aquí va a haber un poquito de adaptación de su estilo de entrenador y que va a pasar más el balón por dentro para poder generar hacia afuera. De esta forma, desde el poste bajo, Alperen podrá controlar un poco la ofensiva y pues cuando él tenga el balón en el poste bajo podrá haber bloqueos ciegos para permitir cortes, ya sea a canasta o para que los tiradores puedan salir y tirar librados en movimiento. Una vez vista la mano que probablemente vaya a meter Ime Udoka, pero no de la forma que le costó su trabajo en Boston Celtics, pues vamos a hablar de los posibles escenarios a futuro. Tened en cuenta que voy a dar tres, uno muy bueno, uno que juzgo como algo intermedio y uno que es el peor escenario posible, una especie de escenario apocalíptico para estos Houston Rockets. Son tres escenarios generales, pero que probablemente vaya a haber algo de varianza. No se va a dar todo exactamente como lo digo ahora. El primer escenario va a ser un escenario Denver Nuggets, básicamente. Sengun se desarrolla hasta el punto de ser una especie de Nikola Jokic. No voy a decir si mejor, si peor, si al mismo nivel. Probablemente un poco por debajo porque Jokic es un jugador histórico, pero alguien de este tipo de perfil. Amen Thompson se podrá convertir en un jugador digno de pick and roll que además es capaz de cortar aprovechando la gravedad de Sengun, que también puede distribuirle balones en esas situaciones, y Jalen Green es el asesino de estos Houston Rockets, el jugador al que cuando quedan 6 segundos en la posesión y no hay nada en funcionamiento, se le da el balón, se le permite pasárselo un par de veces entre las piernas, step back o penetración, y no hay forma de pararlo. Puede fallar el tiro, puede anotarlo, pero sabes que te crea un tiro más que decente en esas situaciones. Luego Tari Eason se convertiría en una especie de Aaron Gordon, algo que también podría hacer Jabari Smith, pero por físico creo que es más parecido Tari Eason a Aaron Gordon que Jabari Smith. Jabari además sería un complemento muy bueno porque es capaz de encajar con cualquier perfil básicamente, lo puedes poner por fuera que reciba y tire y además ya ha demostrado esa capacidad, aunque sea solo en Summer League de momento, para poder poner el balón en la cancha, para poder botar y crear algo para sí mismo. Y luego Cam Whitmore se convertiría en ese 3&D plus, es decir, un jugador de triple y defensa que además te aporta alguna cosa más, finalizaciones en contraataques, protección de aro en ciertos momentos, quizás saliendo del banquillo o quizás siendo titular, pero protección de aro en ciertos momentos debido a su explosividad vertical y sobre todo pues esa capacidad de tiro de tres saliendo quizás de los bloqueos, una especie de Kentavious Caldwell Pope, no voy a decir del pobre porque puede ser incluso un jugador mejor en general, pero en ese tipo de rol. Y esto pues se convertiría básicamente en la base de unos Denver Nuggets 2.0 que en este caso no necesitarían traspasar, pero también tengo que decir que, por ejemplo, un jugador como Aaron Gordon tiene el rol que tiene y lo acepta, en parte yo creo porque en Orlando Magic durante tantos años fue visto como un jugador franquicia alrededor del cual intentar construir, no salió bien y se pudo dar cuenta de que era mejor encajar en un rol como el que le dieron los Nuggets cuando traspasaron por él. Lo que quiero decir aquí es que Tari Eason será bastante humilde para asumir el rol de Aaron Gordon y no querer algo más. Eso es algo que tendremos que ver más adelante. Pero en el caso idóneo, yo creo que los desarrollos se darían de esta forma. Jalen Green sería una especie de Jamal Murray, Sengun sería una especie de Jokic, Amen Thompson sería un perfil que realmente a día de hoy no tienen los Nuggets. Pensad en Bruce Brown, pero dándole muchas más responsabilidades en ataque, o al menos siendo capaz de asumir muchas más responsabilidades en ataque con ciertas garantías, y además en defensa también capaz incluso de ser un jugador mejor. Tari Eason como una especie de Aaron Gordon y además Jabari Smith en un perfil que no terminan de tener porque Jeff Green es muy bueno, me gusta mucho dentro de su rol, pero Jabari Smith es capaz de darte más a día de hoy debido a pues juventud, energía, etcétera, pese a que Jeff Green no ha perdido ni un paso, ni un centímetro tampoco de esa explosividad vertical que lleva teniendo desde el principio de su carrera. Luego, en cuanto al escenario un poco más
digamos, intermedio en el que no se maximiza al 100% lo que tienen, quizás por elecciones del entrenador, de Ime Udoka, o quizás porque pues, los desarrollos no se dan hasta el punto que se esperaba. En este caso, Jalen Green y Amen Thompson se convierten en los jugadores principales del proyecto. Se convierten entonces en un backcourt ultra atlético y muy dinámico que se apoya de vez en cuando en Sengun, pero con un rol menor para el turco. O quizás incluso se puede llegar a traspasar a Sengun, si no se termina de desarrollar, por un 4 o 5 de perfil más complementario en cuanto a protección de aro, quizás que estire un poco más la cancha que Sengun, que de momento no tiene tiro de 3, y que pueda jugar al lado de Jabari Smith. Como ya dije, jugar con Jabari Smith es muy fácil debido a que su bagaje técnico-físico hace que sea muy fácil para él adaptarse a cualquier jugador. Simplemente tiene que hacer lo que el otro no hace. Su pareja de frontcourt no sabe tirar, pues él se pone en el triple. No sabe defender, pues él coge a la mayor amenaza. Es muy fácil jugar con Jabari Smith. En este caso, además, Tari Eason pues, podría llegar a convertirse en algo así como Aaron Gordon de todas formas, pero tendría que tener salida porque creo que en este caso el techo de estos Houston Rockets no llegaría tan alto, no llegarían al nivel para poder competir a un título y entonces Tari Eason parecería incluso peor de lo que sería como jugador y tendrían que buscarle salida para buscar algo más complementario, porque creo que con Jalen Green y Amen Thompson pues ya sería un poco más énfasis en jugadores capaces de tirar de 3 muy bien y menos utilidad para un jugador del perfil de Tari Eason o del perfil de Aaron Gordon para que os hagáis una mejor idea de lo que es. Porque vamos a ser sinceros, Aaron Gordon encaja en algunos equipos muy bien como Denver Nuggets, como encajaría en Warriors, pero para otros equipos que necesitan a alguien que estire la cancha y poco más, no es el jugador idóneo ni de lejos. Y ya en este escenario, pues creo que Cam Whitmore también tendría su encaje porque es un jugador que creo que es complementario, pero quizás en este escenario un poco más intermedio, pues digamos que se desarrolla bien pero tiene lesiones o no tiene esas lesiones que se teme que vaya a tener en el futuro, pero no se termina de desarrollar. Al final es un buen jugador que no sabes cuándo va a estar disponible o es un jugador del montón que sabes que va a estar disponible pero no te da gran cosa, sí que tiene su valor, pero no es algo que dices brutal tener a Cam Whitmore. Y luego ya está el peor escenario en el que Dillon Brooks y Fred VanVleet llegan a los Rockets después de tener los números que cité al principio del vídeo y se dicen, escucha, me acaban de dar 80 millones por 4 años por hacer lo que vengo de hacer. Y a mí me acaban de dar 130 en 3 años por hacer lo que vengo de hacer. Es una recompensa a lo que vengo haciendo. Tirar mucho, encestar un poco y jugármela yo. Creer en mí por encima de nosotros, hasta cierto punto. Y en este caso, como se ven recompensados por haber tomado decisiones a veces un poco dudosas en la cancha con la selección de tiro, tiran demasiado. Siguen tirando 16 veces y 13 veces respectivamente por partido. Son un total de casi 30 tiros que asumen entre ellos. Jalen Green no tiene bastante bola y no se desarrolla, queda como un sexto hombre de lujo, pero poco más, porque no es un jugador que puedas meter en el quinteto titular de un equipo que aspira al título, debido a que no asiste, no defiende, no crea demasiado más allá de puntos, puntos y puntos, un perfil a la Lou Williams o Jamal Crawford con esteroides súper magnificado, pero no da para más que un rol de sexto hombre. Cam Whitmore sucumbe a sus lesiones crónicas y no desarrolla la parte creativa, se queda en un 3&D en caso de estar enchufado. Tari Eason, la verdad es que confío mucho en su desarrollo como jugador, creo que no depende tanto de estar puesto en buenas condiciones, sino que en este caso creo que es más cosa de simplemente trabajar para él y puede convertirse en un jugador de ese perfil de tipo Aaron Gordon, pero no es lo suficiente como para ser diferencial en un equipo con esta construcción y al final pues se le tiene que buscar una salida. Y también Sengun en este caso no alcanza su techo porque Fred VanVleet
y Brooks no le dieron los balones necesarios y se termina convirtiendo en poco más que un rim runner, es decir, un pivot que coge el rebote, le da el balón al base, corre hacia el otro aro y si tiene ventaja le dan el balón y si no, pues no toca el balón porque VanVleet juega pick and roll para tirar el triple, Brooks no juega pick and roll, simplemente recibe y tira y Sengun se queda muerto del asco y no se termina de desarrollar pese al enorme talento que tiene y las facilidades que tiene para poder encontrar jugadas positivas. Con un entrenador como Udoka dudo que esto vaya a pasar, pero no es ni mucho menos imposible. Y ya para finalizar, Jabari Smith no termina de desarrollarse. Lo que ha demostrado en esta Summer League se queda como algo de la Summer League, con jugadores menos competentes defendiéndole, facilitándole la vida y por eso pues parece mejor de lo que es, pero sigue siendo el jugador de su temporada rookie, 32-33% en tiros de 3, que no es suficiente para justificar su elección tan alto. La defensa sigue siendo la que era porque no tiene sentido que vaya a reducir su nivel, pero con defensa y un tiro por debajo de la media, además de ser un jugador que no tiene particular explosividad cerca del aro ni es tampoco capaz de crear para los demás, se queda en eso, un especialista defensivo, y puede mantenerse en la liga durante mucho tiempo, pero nunca ser una pieza realmente importante. Esto es el Doomsday Scenario, es la peor opción posible para cada uno de estos jugadores. Obviamente no creo que vaya a pasar lo peor posible para cada uno, pero sí que puede que Dillon Brooks y Fred VanVleet terminen teniendo un impacto positivo en el desarrollo de algunos jugadores y negativo en el de otros. Y es que, para finalizar, voy a decir que hay que tener una cosa clara. Si toda la juventud que tiene Houston Rockets ahora mismo en su plantilla se mantiene en Houston, es prácticamente imposible, y lo digo que es muy, pero muy cercano a imposible, que todos se desarrollen al máximo. Porque no todo el mundo puede tener siempre las oportunidades. Incluso un equipo como Denver Nuggets, que es un equipo muy hecho en casa, digamos, tiene jugadores como Kentavious Caldwell-Pope, como Aaron Gordon, que fueron formados, entre comillas, a nivel NBA fuera de Denver, porque no puede crecer todo el mundo al mismo ritmo, al mismo tiempo, en el mismo equipo. Lo mismo que esos Baby Lakers de hace 6-7 años, cuando tenían a Julius Randle, Jordan Clarkson, D'Angelo Russell, en aquel momento en el que todos estaban destacando en la liga, Brandon Ingram también, incluso Julius Randle lo llegó a decir. Nos hemos desarrollado así porque nos hemos separado. Si nos juntas a todos en el mismo equipo, no habríamos tenido las oportunidades necesarias para poder conseguir llegar al nivel al que hemos llegado cada uno por nuestra parte. Y esto es lo mismo que va a pasar en estos Rockets, por lo cual probablemente termine habiendo evoluciones muy positivas en algunos de estos jugadores y algo negativas o muy negativas incluso en el caso de otros. Y nada, hasta aquí el vídeo. Si tengo que hacer una pequeña predicción para estos Rockets de cara a la temporada que viene, diría que van a sorprender a más de uno, pero no se van a meter en el play-in. Creo que van a superar las 30 victorias, eso sí. Creo que tienen materia prima y entrenador para poder hacerlo. Y luego, en cuanto a construcción a largo plazo, creo que Sengun es la pieza clave de este equipo. Más allá de Amen Thompson y de Jalen Green, creo que Sengun debe ser el jugador alrededor del cual se construye y luego ya se ve que se pone alrededor de él. Nada más por mi parte, solo desearte que tengas un gran final de día. Si eres fan de Houston Rockets, ilusiónate porque es el mejor momento posible para hacerlo. Y nada, que todo vaya bien.